Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te bendecimos, Señor Jesús. Te damos gracias, amadísimo Rey, soberano Padre. Gracias, Dios, porque en esta mañana te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos exaltado, precioso Jesús. Gracias, Padre, porque tu bien y tu misericordia es poderosa en gran manera, mi Señor. Padre, te pido, Señor, que en esta mañana, mi Dios, tú nos hables a través de tu palabra. Que tu buen Espíritu, Señor, nos alimente. Que la palabra de Dios caiga en buen terreno, mi Señor. Precioso Dios, el sembrador salió a sembrar la buena semilla, Padre. Señor, yo pido que en esta mañana la buena semilla de tu palabra caiga en buena tierra. Caiga, Señor Jesucristo, y dé fruto, mi Señor. Fruto de arrepentimiento, fruto de salvación, fruto, Señor Jesucristo, de enderezar el camino, de poner, precioso Dios, tus bendiciones, Señor, delante de ellos a través de tu palabra. Te pido, Dios, que tu palabra y el poder que hay en ella sane al enfermo, liberte al cautivo, salve al que está perdido, mi Señor. Una, precioso Dios, familias enteras, y haga la obra para la cual ella fue enviada en esta hora. Te pedimos, Señor Jesús, que en esta hora tu palabra, Señor Jesucristo, nos bendiga grandemente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 128, versículo 1 y 4. Salmo 128, versículo 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá ¿qué? Y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Bien pedacito. Enseñando y predicando en esta mañana bajo el tema que vuelva el temor de Dios a nosotros. Este debe de ser una de los clamores más fuertes que debe de haber dentro del creyente, y es que vuelva el temor de Dios a nosotros. El temor a Dios, vemos que el mundo le teme a todo. Vemos que la iglesia le tiene miedo al pastor, le tiene miedo al líder, le tiene miedo al diácono, le tiene miedo a que el pastor lo llame, le tiene miedo a que el pastor vaya y lo visite a la casa, le tiene miedo a que el pastor le escriba a medianoche para decirle una, otra, dos palabras. Pero muchas veces le tenemos miedo más al hombre que a Dios, y eso es una realidad. Aquí vemos que el Señor nos dice a usted y a mí que bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado es el hombre que tiene el temor de Dios sembrado dentro de su corazón. Bienaventurado es aquella persona, aquella familia que conoce y sabe qué es el temor a Jehová. Temor no es miedo, temor no es esconderse, temor no es que cuando suenan los truenos en el cielo decir, mejor dicho, está hablando papá Dios, qué miedo, qué susto. No, eso no es temor. El Señor dice y habla y da una promesa en su palabra que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Aquí vemos que el temor a Dios no solo involucra a una persona,
sino que involucra también a las familias enteras, porque dice: cuando comieres el trabajo de tus bienaventurados serás y te irá bien, y tu mujer y tus hijos, habla, que serán ¿qué? Bendición. O sea que cuando el temor de Dios en nosotros debe de producir dos cosas: bendición, y debe producir en nosotros que gozo y felicidad, perdón. Usted el temor a Dios no lo puede tener amedrentado. A usted el temor a Dios no lo puede tener por allá cohibido. Usted el temor a Dios le tiene que producir en su vida gozo y felicidad. El temor a Dios debe producir en nosotros el gozo y la felicidad. El que teme a Dios, su camino es bendecido, porque lo dice la palabra de Dios. El que anda en mis caminos, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hay bendición en el camino de aquel que le teme a Dios. Su entrar y su salir es bendecido. Su acostar y levantar es bendecido, porque le teme a Dios. Por eso el hombre que le teme a Dios, su camino es bendecido, prosperado en todo cuanto haga. A él le va a ir ¿qué? Le va a ir bien. Aparte de eso, el Señor le añade: su hogar, su casa se convierte en un campo de bendición que produce constantemente frutos. Porque es que el temor de Dios, cuando el temor de Dios llega a una casa, cuando el temor de Dios llega a una casa, inmediatamente la casa, espiritualmente y naturalmente, tiene que cambiar. Tiene que cambiar la forma de hablar de aquellos que conocen y no conocen dentro de la casa. Porque el temor a Dios está tan presente, el temor de Dios está tan latente, de que el temor a Dios trae a nuestra vida santificación y purificación, que son dos palabras que ya hoy día en muchas iglesias ya no las hablan. Santidad y purificación. El temor a Dios me purifica. Diga conmigo: el temor a Dios me purifica y me santifica. Eso es lo que hace el temor a Dios. Cuando el temor a Dios empieza a rondar en la casa del justo, créame que nadie se atreve a manifestarse en su carnalidad, así no vayan a la iglesia, porque está el temor a Dios. ¿Y qué dicen? ¿Qué dirán los que viven en aquel lugar? No, aquí no podemos ni hacer fiesta, ni aquí podemos hablar de cualquier manera, por la sencilla razón de que es que a mi mamá o a mi papá o a mi tío, a quien se haya convertido en la casa, no les gusta, porque ellos son de otra religión, porque ellos pertenecen a otra secta, qué sé yo. Pero cuando el temor a Dios viene, empieza también Dios a traer una oleada de ¿qué? De santificación. Hoy más que nunca vemos un mundo que dice que ama a Dios, pero no le teme a Dios. Vemos a cantidades y cantidades de personas que dicen que quieren a Dios, pero no le temen a Él. Pero entonces, ¿qué es el temor a Dios? ¿O por qué se producen frutos constantes en la casa de aquel que vive bajo el temor a Dios? ¿Por qué se producen frutos en la vida de aquel que conoce a Dios y le teme? Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva que mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En pocas palabras, gran parte del temor de Dios está y radica en qué tan adheridos estamos a Él. Entre más usted esté más cerca del Señor, entre más lo busque, entre más le sirva, entre más empiece usted a vivir para Él, usted va a empezar a tener más temor a Dios. Y su vida se va a convertir en ¿qué? En una vid que produce frutos, en un hogar que produce frutos.
en unos hijos que producen frutos, en una esposa, en un esposo que produce frutos. Porque el temor a Dios radica en que usted esté apegado a Él. Porque el mundo no tiene temor a Dios, aunque digan que temen a Dios. El mundo no le teme a Dios, el mundo le tiene miedo a Dios, que es otra cosa. Porque entre miedo y temor hay dos cosas diferentes. ¿Por qué algunos no pueden respetar ni a Dios? Porque no están adheridos a Él. Yo a veces veo cuando empiezan a venir, y yo miro a veces, literalmente miro cómo a veces las ataduras, las ligaduras de impiedad les impiden levantar las manos. Veo cómo vienen con sus pesadas cargas, que no son capaces de alabar a Dios con toda libertad y sin pena alguna. Mire, ninguno de los vecinos que nos rodean, ninguno de ellos puede salvarlo a usted. Y ahora la única forma que conocerán a Dios es cuando vean a un creyente verdadero, genuino y verdadero, alabando a Dios con toda libertad, con todo el amor, con toda su alma y con toda su mente, sin pena alguna. Un borracho puede sacar su botella de aguardiente, la columna fuera de una casa, perturbar a todo el mundo en un barrio y nadie dice nada. Pero alguien predica la palabra y más de uno se esconde. ¿Está usted adherido al Señor? ¿Hace parte usted de la vida del Señor? ¿Es usted un pámpano que produce frutos o es un pámpano seco? ¿Usted permanece en Dios para que Dios permanezca en usted? ¿O usted es de los que está separado de Dios? Porque hay gente separada de Dios. Hay gente, mucha cantidad de gente en la iglesia separada de Dios, lejos de Dios. Tienen Biblia, alaban a Dios, levantan las manos, ayunan. Ese tipo de religiosos yo los conozco y la Biblia también los conoce. Los fariseos ayunaban, oraban, leían la Biblia, maestros en todo, pero estaban separados de Dios. Creían que el temor a Dios era el vestido, creían que el temor a Dios eran sus atuendos, creían que el temor a Dios era el ayunar. Ellos creían que eso era el temor a Dios. Pero cuando aparece el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, se dan cuenta y Jesús les dice: vosotros estáis lejos de mí. Y cuando usted está lejos de Dios, no hay temor a Dios, hay es miedo a Dios. Porque el temor a Dios produce frutos en sus hijos. El temor a Dios produce todo el fruto del Espíritu Santo: bondad, amor, mansedumbre, dominio propio, paciencia, paz, gozo. Todo ese fruto del Espíritu Santo lo produce el temor a Dios. Pero también, como el no tener temor a Dios también produce unos frutos. El temor a Dios empieza cuando te acercas y vives con Él. Ahí empieza el temor a Dios. Pero la falta de temor a Dios se pierde o se empieza a perder cuando poco a poco usted y yo nos vamos separando de Dios. Cuando una persona empieza a apartarse de Dios, empieza a apartarse de Él, empieza a perderse el temor a Dios. Ya vuelve y empieza su naturaleza caída a manifestarse. Vuelve otra vez a la cantina, vuelve otra vez a la mentira, vuelve y toma como recurso las excusas, empieza a tener una vida espiritual pasiva, empieza a ser alguien que no avanza sino que retrocede. Pero la falta de temor a Dios se pierde porque nos empezamos a alejar de Él.
Cuando usted se aleja de Él, se acerca a otras cosas que se llama el mundo. El Señor Jesús dijo: ustedes están en el mundo, pero sean conscientes de algo, y es: no son de este mundo. Ustedes caminan en este mundo, le trabajan al mundo, reciben del mundo, pero ustedes no son de este mundo. Y este mundo no le teme al Dios que usted y yo le servimos. No le teme, no le teme. Hogares que no le temen a Dios, hijos que no le temen a Dios. Hoy día hablar de temor, de pureza, de santidad a Dios es tan complicado. Es tan complicado hoy predicarle a nuestra generación acerca de pureza, de santidad, de esquemas, de niveles de santidad. Es tan complicado enseñarles a vivir a ellos en vida en el espíritu y no en la carne. Es tan complicado después de 2 años de pandemia hacerle entender a la iglesia que la única forma en que podremos volver a obtener la fuerza y el poder del Espíritu Santo es viviendo bajo el temor y bajo la gracia de Dios. Es tan complicado porque hoy día cada quien busca lo suyo propio, cada quien quiere hacer su plan, cada quien tiene sus propios proyectos y sueños y muchas otras cosas, pero ha olvidado por completo a Dios y su casa. Y eso que donde hay tanta gente, es que ahí está el poder de Dios. Difícilmente, mi amigo, difícilmente. Porque hasta dónde ha llegado el temor a Dios. Ha llegado a tal punto el temor a Dios en las iglesias que si el baterista se emborracha, escuche bien, se emborracha. Mira uno en los clasificados de ciertas iglesias y de esta ciudad se solicita baterista para el día domingo. Mire hasta dónde ha empezado a entrar el disque temor de Dios. ¿Y qué le pasó a tu baterista de planta? No, pues anoche tuvo una velada romántica con el Señor. Ah, sí, con el Señor, sí, con el vecino, con el otro vecino y con el otro vecino. Tuvieron gritos de júbilo, noche de gloria, se embriagaron en el espíritu, empezaron por el espíritu y terminaron en la carne. Muy bien. Toda esta gente está separada de Dios, porque no hay temor a Dios, no lo hay. Por eso hablar hoy en día de santidad, muchos de estos muchachos no saben lo que es santidad. Mire lo que dice el salmista: ¿y quién entrará a su santo monte? Cuando usted lee ese salmo, ¿y quién inquirirá en lo profundo de su presencia? Cualquiera, no, el limpio de manos, el de corazón puro. Estándares de pureza que tocan tus manos, que ven tus ojos, que habla tu boca, que hay en tu corazón. Pureza, santidad. Pero yo no creo en esa santidad externa. Yo no creo en esa santidad externa. Yo no creo en esa santidad donde la gente anda borracha, anda fumada, anda haciendo lo que no debe y dicen amar a Dios. No creo en esa santidad. Como tampoco creo en ese secretismo religioso de faldas, de no aretes, y ya tienen una lengua más larga que quién sabe qué. No creo en eso. Y si usted quiere ponerse falda, su problema. Pero recuerde que la santidad está dentro, la pureza está dentro, el temor viene de adentro hacia afuera. Por eso es complicado hablar en esta generación y en estos últimos tiempos, hablar de separación, hablar de vivir para Dios, porque nadie quiere vivir para Dios. Nadie quiere vivir para Dios. Ese vivir para usted, pastor, es para la familia pastoral, no. Ese vivir para Dios es para todo aquel
que le ha aceptado y le ha recibido dentro de su corazón. Y mucho más cuando en la propia casa de Dios se ha perdido ese temor, ese respeto y esa honra a Dios. Hablar de temor a Dios a una sociedad donde temen a muchas cosas, donde respetan muchas cosas, menos a Dios, es muy duro. Es muy duro. Si la sintió duro Ezequiel, si la sintió duro Elías, que no había pornografía, que no había internet, que no había todos aquellos estándares. Mírenme acá, por favor. Mírenme acá. No se distraiga por nada. Tranquilos, tranquilos. Es que el diablo se levante de esto, Al diablo le choca la santidad. Viva en santidad y usted va a tener miles de enemigos visibles e invisibles. Es importante el temor a Dios, pero no un temor con miedo. Se requiere un temor, respeto y honra. De esta forma Dios empieza a santificarnos. ¿Qué es temor a Dios? El respeto. ¿Ya? Podíamos terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos vamos para la casa. Ahí está el mensaje. ¿Qué entiende usted por la palabra respeto? ¿Qué entendemos nosotros como iglesia o usted como creyente? ¿Qué es el respeto? ¿Qué es la honra? Son principios que ya no se ven. Son principios que la iglesia ha olvidado. Son principios que la iglesia ha dejado afuera porque la iglesia ha querido venir a moldearse a un mundo moderno, olvidándose de los estándares que el Señor le dio a la iglesia del Señor, estipulada, creada, sustentada, naciente en el corazón de Dios. No se le olvide que la iglesia no nació en un bar, la iglesia no nació en una discoteca, la iglesia nació en el corazón de Dios. ¿Y dónde está el corazón de Dios? En el cielo. Entonces, ¿qué queremos pedir nosotros? ¿Cómo queremos vivir nosotros? ¿Cómo quiere vivir la humanidad? Si el dueño tuyo está en el cielo y tú en la tierra, si el dueño tuyo está allá arriba en el tercer cielo, en la morada de Dios, ahí está. Solo supongámonos algo. Miremos, imaginémonos. Moisés está en el monte, allá. Ve que el monte humea. Siente una voz que lo llama y cuando empieza a subir el viejito, ahí a la presencia de Dios empiezan a subir poco a poco. Y cuando llega allí, ve la zarza ardiendo y lo primero que le dice el Señor es: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Le habló de respeto, le habló de honra, le habló que a Dios no se le puede uno acercar de cualquier manera. Le habló de santidad, le habló de pureza, le habló de separación, le habló de cosas lindas, preciosas a Él. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Tenemos respeto por Dios? ¿Tenemos honra a Dios? ¿Honra usted a Dios con su cuerpo? ¿Honra usted a Dios
con todo lo que Dios le ha dado material y espiritualmente? ¿Honra usted a Dios con sus hijitos? ¿Honra usted a Dios con sus nietos y bisnietos? ¿Honra usted a Dios con una cama de su casa? ¿Honra usted a Dios con todo lo que hay dentro de su lugar de descanso? ¿Tiene usted respeto por Dios? No confundamos el miedo con el temor. Es que yo le tengo miedo a Dios. No, eso no es temor. Adán, ¿qué dijo? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado? Adán había desobedecido al Señor. Y el primer sentimiento de Adán no fue temor, fue miedo. Porque eso es lo que produce el pecado ante la santidad: miedo, más no temor. El miedo no cambia a nadie. Hay gente que por un momento tiene miedo, pero después sigue pecando. No hay temor, tienen miedo. Tienen miedo de los juicios, tienen miedo a morirse, tienen miedo a que se cumpla Apocalipsis, tienen miedo a que si hacen algo indebido les suceda cosas malas, tienen miedo de todo, pero no tienen temor a Dios. Porque el miedo por un momento aparece, pero también por un momento desaparece. Y en ese desaparecer del miedo vuelven y toman confianza para seguir pecando. Es por eso que el miedo no tiene la capacidad de cambiar a nadie. El miedo, a Dios le estorba el miedo. A Dios no le gusta el miedo. Por eso es que Él dice: sacad de vosotros todo temor, todo miedo de vosotros. Por eso es que el Señor mismo dice: yo no os he dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor, de poder y de dominio propio. Por eso dice Apocalipsis que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los cobardes entrarán al reino de los cielos, hablando del miedo. En esa primera reacción del hombre, porque esa es la primera reacción del hombre sin temor a Dios, y es miedo. Tiene miedo, mas no respeta. Ay, es que tengo miedo a que mi mamá me pegue. ¿Por qué lo sigues haciendo? Ay, es que tengo miedo a que me descubran en eso. ¿Para qué lo hiciste? Es que tengo miedo a que me salga positivo la prueba de embarazo. ¿Para qué hiciste lo que tenías que hacer? ¿Hiciste eso? La primera reacción del hombre sin temor a Dios es el miedo. Porque cuando se pierde el temor, se reemplaza automáticamente por el miedo. Cuando el miedo se pierde, ya no se respeta, ya no se honra. Adán lo sabía. Adán sabía que él tenía que andar con respeto en el huerto del Edén. Es como cuando usted le dice a alguien que lo ve desordenadamente en su casa y le dice: hombre, respete a su mamá, respete su casa, respete la familia que usted tiene, hombre, respete a sus hijos. Ese mismo respeto a un nivel mayor tiene que estar en nosotros. Tenemos que andar con ese respeto. Tenemos que andar con el respeto de que si no andamos completamente en los estándares de esta palabra, tenemos que tener respeto por ella. Tenemos que tener respeto por Dios, no porque me vea alguien de la calle, sino porque yo quiero. Y le añado, cuando usted pasa del respeto, pasa a honrar a Dios. ¿Y honrar a Dios qué es? Con mi vida yo honro a Dios. El Señor dijo: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y la honra no es dinero. La honra es obediencia.
La honra es caminar en santidad. La honra es decirle: Señor, en este lugar yo te quiero honrar. Y yo no voy a ser uno más del sistema. Estos mienten, estos hacen cosas indebidas, te ofenden a ti, pero yo en este trabajo te voy a dar honra a ti. Si esto sale 15 minutos antes, yo voy a salir a la hora exacta y voy a madrugar y voy a ser un excelente empleado. Pero muchos creyentes no honran a Dios ni con sus cuerpos ni con su forma de vivir. Porque la honra con el cuerpo también es parte del temor, del respeto hacia Dios. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como este cuerpo es templo del Espíritu Santo, en él no debe de haber nada, ni de entrarle nada que contamine al templo. A veces nos paramos en la puerta y no dejamos de entrar el perro porque contamina el perro, contamina el lugar, perdón. Pero resulta que no dejamos de entrar el perro, pero sí dejamos de entrar la lujuria por medio de nuestros ojos. A la iglesia hay que cantarle como se le cantan los niños en la escuela dominical: cuidado mis manitas lo que hacéis, cuidado mis manitas lo que hacéis, en el cielo está el Señor que nos cuida con amor. Cuidado mis manitas lo que hacéis, cuidado mi boquita, cuidado mis oídos, cuidado mis piecitos, porque en el cielo está el Señor. Cuando usted anda en el temor a Dios, usted anda feliz, contento, por la sencilla razón de que usted dice: es que todo lo que yo soy es para honrarlo a Él. No dice Apocalipsis, cuando llegue el fin de los tiempos, cuando lleguen todos aquellos desastres, no dice: y las olas alaban al Señor, los vientos adórenle, la tierra glorifiquen al Señor. Porque todo lo que respira, dice el Salmo, alabe a Jehová. Imagínense, si la creación honra a Dios, ¿cuánto más usted y yo? Hablo de la creación de árboles, agua, porque la creación humana no honra a Dios. Por eso la primera reacción de alguien que dice: es que yo le temo a Dios, y a toda hora anda con un miedo a Dios. Tanto miedo tienen que una vez se les dice charlando: ¿cómo fuera que hoy estuvieras durmiendo y sintieras que se mueve toda tu cuarto, y medio abrieras el ojo y vieras todo tu cuarto iluminado, y vieras un ángel de unos 5 pies? ¡Ay, qué miedo! ¡Me muero, pastor! Imagínese miedo. Y ver que cuando los discípulos, y sobre todo Juan, y sobre todo los profetas, cada vez que la gloria de Dios los visitó a ellos, lo primero que dijeron fue: tuve temor, no miedo. Cuando el miedo se pierde, ya no se respeta. Porque el temor a Dios nos da la suficiente gracia para ser perdonados. Adán se le olvidó que a Dios no tenía por qué tenerle miedo, ni tenía por qué esconderse. Alguien que le teme a Dios no se esconde delante de Dios. Antes él más bien sabe que hay gracia delante de él para perdonarlo. Por eso cuando los hijos sienten es miedo y no respeto por sus padres, serán hijos desobedientes que no cargan bendición. ¿Ven por qué empezamos leyendo un salmo que involucra en el temor a Dios a toda la familia? Porque el hombre que honra a Dios, su familia también honra a Dios y le teme a Dios. Pero el hombre que no le teme a Dios, ni de fundas crea
que sus hijos lo van a respetar. Y en este tiempo sí que vemos de eso. Hay hombres pidiéndole respeto a los hijos, pidiéndole honra a los hijos, cuando ni siquiera ellos han respetado ni honrado a Dios. Andan pidiéndole fidelidad a ciertas personas cuando ellos han sido infieles con Dios. Por eso cuando el hombre no le teme a Dios, escúcheme bien, querida hermana soltera, le voy a decir algo. Cuando el hombre no le teme a Dios, difícilmente es fiel a usted. Porque si no es capaz de serle fiel a Dios, con dificultad le será fiel a usted, querida hermana. ¿Sabe usted cuál es la mayor bendición para un hijo de Dios? Está en cuanto respeta y honra a Dios. Ahí está la mayor bendición de todo hijo de Dios. Lo mismo para los hijos. Los hijos quieren añadir bendición a su vida. Honren a padre y a madre. ¿Sí ven? Que Dios no se equivoca, una cosa lleva a la otra. Así como el hijo honra al padre, los padres deben de honrar a Dios. Pero pedimos respeto en la casa, pedimos un poco de cosas. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Honras a Dios en tu casa? ¿Le tienes respeto a Dios? A veces irrespetamos mucho a Dios. Y si me pongo a hablar de cuántas veces, cómo muchas veces nosotros irrespetamos a Dios y la iglesia no termina. Pero hay muchas maneras en que nosotros irrespetamos a Dios. Que cada uno de ustedes empezará a mirar dentro de su vida cómo yo irrespeto a Dios. Porque cuando alguien ya pierde el miedo, no le importa pecar, no le importa a cuántas acciones les afecte, porque eso es lo que termina pasando. Cuando Adán desobedece a Dios, tiene miedo, su desobediencia, su pecado que hizo, lo afectó a él y afectó a Caín y a Abel. Y hasta nuestros días, ese pecado afecta a la tierra. Aunque ya ni el hijo lleva el pecado del padre, ni el padre el de su hijo. Pero aquí cada uno de nosotros, mientras no tengamos a Dios, estamos bajo esa maldición de Adán. Por eso es que Dios no quiere gente, Dios no quiere personas, Dios no quiere a su iglesia bajo el miedo. Él quiere personas y a su pueblo caminando bajo el respeto y la honra que Él se merece. Dios no nos quiere a nosotros viniendo a la iglesia diciendo el día sábado: ay, qué miedo, mejor vamos mañana domingo, porque si no, no nos aguantamos al pastor toda la semana llamando. Ay, qué miedo. No. Dios no quiere personas bajo el miedo. Dios no quiere que tú le sirvas a Dios bajo el miedo. Ay, es que yo hago esto porque si no me sacan de ahí del grupito de intercesión. Un ejemplo. Dios no quiere a un pueblo que viva bajo el miedo. El pueblo bajo el miedo, después de que Moisés subió por los 10 mandamientos, por miedo a quedarse solos, hicieron un becerro de oro. Si hubieran tenido respeto, esperan en Dios, honran a Dios y deciden alabar y glorificar a Dios, en vez de alabar y glorificar un becerro de oro. Por eso Dios no quiere a nadie, a ninguno de ustedes, a ninguna parte de la iglesia en el mundo entero, viviendo bajo el miedo de los hombres. Tú tienes que empezar a ser libre del miedo de los hombres. Que cuando lo que tú haces no empiece, y le voy a decir al pastor, ¿por qué estoy tocando tanto de esto? Porque la gente le tiene miedo al pastor y menos a Dios.
Le tienen más respeto al pastor que al mismo Dios. Hay que empezar a tener un respeto por Dios. Dios quiere que la iglesia viva bajo el respeto y la honra a Él. Que todo lo que hagamos en la iglesia sea para honrarlo a Él. Que todo lo que hagamos entre hermanos, que todo lo que hagamos como cuerpo de Cristo sea para honrarlo a Él. ¿Usted cree que eso le trae honra, estar hablando mentira de su hermano? ¿Usted cree que eso le trae honra a Dios? ¿Usted cree que eso le trae honra a Dios cuando ve a ciertos grupos de la iglesia en el mundo entero divididos los unos con los otros? Mira el miedo. El miedo es una cosa terrible. Porque los que están bajo el miedo pueden ser fácilmente, mire, las personas que están bajo el miedo en una iglesia, que están bajo el miedo de los líderes, que están bajo el miedo de la organización y no bajo el respeto y la honra de Dios, esa gente fácilmente puede ser controlada y manipulada. Es que por miedo hago esto, por miedo hago lo otro, aunque no digas que es miedo. Pero los que están bajo el temor y el respeto, es la gracia la que los guía. Mire, el miedo siempre lo lleva uno al humano, pero el respeto y la honra a Dios y el temor a Dios nos lleva ¿a qué? A la gracia. Y la gracia que hace nos guía a usted y a mí. Por eso los cristianos bajo el miedo son controlados por sus emociones y por los hombres. El miedo es un sentimiento. El respeto y la honra nacen de principios enseñados por el Espíritu de Dios. El miedo es producido por nuestra naturaleza caída de acciones malas. ¿Qué hizo Adán? Tuve miedo y me escondí. Pero ¿qué había hecho el bendito? Había desobedecido. O sea que el miedo es una acción humana que usted tiene en determinado momento. Pero ¿por qué tiene esa reacción de miedo? Por la sencilla razón de que tenemos una naturaleza caída que siempre ante lo malo siente miedo. Por eso el miedo no trae cambios ni transformación al ser humano. El miedo se esconde por un tiempo, pero luego vuelve y cae en sus delitos. Lo que hablábamos ahora. Hay gente que se puede sostener en una iglesia por miedo, por un tiempo, pero muchas veces no tiene dominio propio dentro de sus vidas. Y por eso es que caen fácilmente en el pecado. El miedo ante Dios nos descubre nuestra vergüenza. Porque aunque Adán se había escondido y creyendo que no lo iban a buscar y no sabía dónde estaba, Dios sabía dónde estaba. Dios sabía que a Adán le había faltado al respeto. Porque el pasar por encima de una orden es una falta de respeto. Como cuando usted le dice a su hijo: hey, hijo, no se quede dormido en la iglesia. Y él se queda dormido ahí en la iglesia. ¿Sabe qué sucede? Le está faltando el respeto, no solamente a la proclamación de su mamá o de su papá, sino que también le está faltando respeto al Señor. Por eso el miedo nos descubre nuestra vergüenza. Por eso Moisés, cuando estuvo allá en la presencia de Dios, ¿qué hizo él? Cubrió la cara de Dios. Se cubrió el rostro delante de Dios. ¿Dónde está eso? Eso 3:6. Lo lee en la casa. En muchos casos, el miedo funciona como un mecanismo de defensa. En el caso de los fariseos, lo hizo buscar a Jesús para matarle, porque Jesús estaba confrontando los pecados de la religiosidad. Jesús estaba diciéndole a ellos que ellos no honraban a Dios, que si ellos honraban a Dios, ¿dónde estaba la honra que ellos decían tenerle a Dios? ¿Y qué pasó en ellos?
en Marcos 11:18, cuando Jesús entra al templo, purifica el templo, volca las mesas, saca todo lo inmundo del templo, dice: mi casa será llamada casa de oración. Versículos o días o horas más tarde, los fariseos sintieron miedo y empezaron a buscarlo para matarlo. El miedo llevó a David a matar a su mejor sirviente y lo llevó a callar su pecado. La falta de temor a Dios, a Elí, lo llevó a no corregir a sus hijos. Hermano, el temor a Dios no es solamente para la iglesia. El temor a Dios es para que usted viva con Él donde usted vive, en su casa, en su hogar, con su familia. ¿Sabe hasta dónde tiene que llegar nuestro respeto a Dios? Y yo sé que esto es muy arcaico, picapiedra. Pastor, no tiene amor. ¿Sabe hasta dónde tiene que llegar el respeto de esto en nuestras vidas hacia Dios? No solamente vivir en Josué: mi casa y yo le servimos al Señor. Esto tiene que llegar a un punto que usted aborrezca con su corazón el pecado. Aborrezca el pecado. Y yo sé que algunos no me entenderán. Odie el pecado en su vida. Cuando usted aborrece el pecado con su alma, con su corazón, con todo su ser, empieza a entrar la santidad. ¿Por qué la gloria de Dios se fue en el tiempo de Ezequiel? ¿Por qué se fue la gloria de Dios del templo? Ezequiel, mira por las rendijas y mira lo que hacen los sacerdotes de mi pueblo. Y vieron que los sacerdotes sacrificaban, se robaban, se mentían, decían en lo oculto, en lo secreto: hagamos todo esto porque Dios no nos ve ni nos escucha. Pero había un hombre tras la puerta del umbral, ahí con el ojo de Dios en el espíritu, mirando lo que hacían en la casa de Dios. Yo le voy a decir algo a los solteros: cásense, no forniquen más. Cásense, por favor. Tu fornicación te llevará al infierno. Si hablamos de santidad y si queremos ir al cielo, lo primero que dice el cielo cuando tú entras y cuando tú escuchas y Dios te permita de entrar al cielo, lo primero que oirás es: santo, 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 santo. O sea que lo santo no puede tener comunión con Belial y la desobediencia. ¿Quieres ir al cielo? Hombre, se les quitó la gana de ir al cielo. ¿Quieren ir al cielo? Aleluya. ¿Quieren caminar en la calle de oro y en mar de cristal? ¿Quieren que la muerte del pecado y toda enfermedad se vaya de su vida? Camine en santidad, por favor. Respete a Dios. Honre a Dios. Honre. No vea el pecado en su casa y quédese y que me voy a quedar calladito porque tal cosa. Quédese callado tal vez un día mientras le pide dirección al Señor, que le dé la gracia, que le dé el favor y que le ponga la situación toda ameno para usted corregir. Amados, los cristianos o las personas que
le tienen miedo a Dios nunca son purificados, nunca son santificados. Si nos paramos en aquella esquina y le preguntáramos a los que pasan por ahí, ven, ¿tú le tienes miedo a Dios? ¿Tú le tienes temor a Dios? Claro, claro, no, yo a Chuchito le tengo mucho temor. ¿Cómo le tienes temor a Dios? No, yo voy a misa todos los domingos a las 6 de la mañana. Es el temor que mucha gente le tiene. Seamos los creyentes, si yo le temo a Dios, porque entonces por eso diezmo. Mucha gente le tiene temor a Dios simplemente para tener favores económicos. Pero miren lo que dice la palabra cuando hablamos de estandarte de santidad. Le dice: hey, cuando vayas a la casa de Dios, refrena tu ofrenda y ponte alineado con tu hermano. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de honrar a Dios, cuando hablamos que el temor a Dios regrese a su casa. ¿Cómo tuvo que regresar el temor de Dios a la casa del Señor? ¿Cómo tuvo que regresar el temor a Dios a todos los que habían en Samaria y a todos los que habían en otras regiones? Cuando sacaron a Ananías y a Zafira en una camilla rumbo hacia la tumba. ¿Y por qué consentisteis mentirle al Espíritu Santo de Dios? Honre a Dios con verdad, no con mentira. Si usted miente todavía, si en usted todavía está la muletilla de mentir, le voy a decir algo: no ponga el santo nombre de Dios en su boca. Mejor cállese, mejor no llegue a un lugar diciendo que usted es un cristiano, no, llegue callado y órele a Dios que le quite la mentira de su boca y que se la saque del corazón. Aborrezca toda mentira. Por eso necesitamos con urgencia, hermanos, con urgencia, que el temor de Dios vuelva a su iglesia y vuelva a su pueblo. Porque cuando la iglesia pierde el respeto a Dios, el mundo natural y el mundo espiritual son afectados ambos. Porque tenemos países, porque tenemos naciones, porque tenemos pueblos, ciudades que tienen tantos alemanes del mundo, porque hay tanta perversidad, porque hay en ciertas ciudades plagadas de brujos, de santeros, porque tenemos países plagados, tupidos de homosexualismo. ¿Sabe por qué? Desde el día que la iglesia empezó a suavizar el mensaje, desde el día que la iglesia empezó a decirle al pecado sí y a Dios no. Se necesita una intervención de Dios urgente. Y si 2 años de pandemia no nos han servido para nada, entonces, hermano, que por lo menos en este tiempo nosotros tomemos las cosas de Dios muy en serio, con respeto, con honra, con gozo, con libertad que el Señor nos ha dado, pero no con libertinaje. Porque por falta de temor a Dios han cambiado la ley de Dios, honrando a las criaturas antes que a su creador. Las mujeres dejaron su uso natural y lo cambiaron con otra mujer. Lo dice Romanos 1:23 al 27. Dejando el hombre su uso natural y encendiéndose en su lascivia los hombres con hombre. Si ve el mundo en el que estamos viviendo, 2500 años, Pablo escribió esto. Y en ese tiempo lo veía, ahora abunda. Por falta de temor a Dios y de respeto a Dios, la muerte y Satanás cada día sigue haciendo lo suyo, matando y destruyendo. Pero sigue matando y sigue destruyendo ¿a quién? Al mundo.
sí en parte al mundo, pero en parte también sigue destruyendo y matando a la misma iglesia, mis amados. Por eso en los hogares los hijos ya no honran ni respetan a sus padres. Por eso las familias no se respetan. Porque donde no hay temor o respeto a Dios, nada funciona bajo el orden divino. Queremos que el hogar de un creyente funcione a 1000 maravillas. No funcionará a 1000 maravillas. Pero si hay una honra y un respeto, esos hijos sabrán que cuando vuelvan a casa, llegaron a la casa donde aman, alaban y glorifican a Dios. Y sabrán comportarse. Es triste cuando a veces llegan los hijos a la casa de ciertos creyentes y eso llegan y ahí mismo prenden el equipo. Y ahora que murió Darío Gómez, ni teniendo un corazón, ahí prende y traen la botella de tequila. Y el papá allá o la mamá que son creyentes, el uno al otro les echutan y se dice: mijo, dígale usted a él. No, mija, dígale usted a él. Mijo, pero usted es el hombre. No, dígale usted que usted le sabe hablar más suave. No, pues hagamos una cosa, encerrémonos a orar. Que yo, hijo de Dios, me voy a encerrar a orar. Mire, con mucho amor voy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijito bello, si vas a beber y vas a escuchar esta música, te pido un favor: ve y escúchala a la discoteca, a la taberna, a la cantina o a la casa de tus amigotes que trajiste a la casa. Mamá, es que yo pago el arriendo. Hijito bello, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bien pueda, váyase. Pero muchos creyentes, porque les pagan el arriendo, porque les dan unos cuantos centavos para que chupen bolis, para que coman por ahí de vez en cuando una empanada, los quieren manipular. No, mi casa es casa de Dios. Mi casa le sirve al Señor. Y así empieza usted a honrar a Dios. Así empieza usted a respetar a Dios. Y por eso cuando ya vienen a la iglesia, uno identifica inmediatamente cómo son en la casa. De una. El que no es capaz de adorar a Dios en un ambiente de esto, donde estamos todos los hermanos juntos, con dificultad en la casa, lo hace. Estoy seguro. Hemos perdido mucho respeto al Señor, porque se ha perdido el respeto a Dios. Y por eso nada en nuestras vidas funciona bajo el orden divino. Pero todo proviene desde la iglesia. Mire, todo proviene desde la iglesia. Si el mundo viera una iglesia poderosa, gloriosa, con un celo de Dios, pasaría lo de Hechos, que cuando sacaron a Ananías y a Zafira en una camilla hacia afuera, dice: y el temor del Señor cayó sobre toda Samaria. Cuando Felipe resucitó a una niña en Samaria, dice: y el temor de Dios se apoderó de Samaria. Hermanos, que no tengamos que sacar unos cuantos cristianos muertos para que el barrio se convierta. Que no tenga que pasar ninguna de esas cosas. Que usted se tenga que morir para que su familia se convierta. Claro está, algún día usted tiene que ir. Pero que el Señor no diga: mejor me lo llevo porque está más perdido que los que están allá, y si lo dejo un ratico se me pierde más. Con lo que tiene le alcanza por lo menos para pegarse a una de las patas de mi trono. Por lo menos con lo que tiene le alcanza de entrar. No tendrá recompensa, no tendrá corona, pero por lo menos como el malo estudiante pasó en 3 con 3.
Cuando la mínima es 3,3. ¿Ah? El temor a Dios empieza en la iglesia. El temor a Dios empieza en el corazón de los creyentes. El respeto que usted le tenga a Dios es el respeto que los demás van a ver de usted, de su parte, para con Dios. Y ellos van a ser inspirados por el respeto que usted le tiene a Dios. Pero cuando usted no respeta a Dios, ni hace respetarlo de Dios, como decían un grupo por ahí, usted se sienta a veces los sábados a ver sábados felices y allá insultan a su Dios y usted tan lindo, venga. ¿Qué es eso? Que insultan a mi Dios y yo me toteo de la risa. Por eso es que a mí cierto personaje de ese programa no me agrada mucho. Amada iglesia, queridos hermanos, no nos olvidemos que temer a Dios es respetarlo y honrarlo. Y que respetarlo y honrarlo nos trae bien, como lo dice la palabra del Señor en el Salmo 34 verso 9. Dice: temed a Jehová, vosotros sus santos. Miren, ¿quién tiene que temer y honrar a Dios? ¿El mundo? No, el deber es de los santos, de los hijos de Dios. ¿Para qué le vamos a exigir al mundo, al que todavía no tiene el poder del Espíritu Santo, al que todavía no tiene una conciencia activa de su pecado? ¿Para qué le vamos a exigir respeto y honra a Dios? Los primeros que tienen que temer a Dios son quienes: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Miren, hay grandes promesas de Dios a los que honran a Dios. ¿Usted cree que cuando usted honra su vida, cuando usted es jovencito, jovencita del Señor, cuando usted no cede a los placeres del mundo, cuando usted no se comporta como un mundano más, cuando su boca va a ser es para su esposa, no para 1000 mujeres, cuando su cuerpo va a ser es para un solo hombre, no para 1000 hombres, cuando usted honra a Dios de esa manera, no le falta nada, ni a usted ni a su descendencia. Aleluya, aleluya. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A quién envía Dios protección? A los que le temen. Dios cuida al que no le teme por gracia, porque no quiere que esa almita se vaya al infierno. Pero ¿a quién le envía su ejército? ¿A quién le envía los millares de ángeles? Hermano, ojalá pídale al Señor, como digo aquel varón en el Antiguo Testamento: abre mis ojos. Como le dijo el profeta a aquel hombre: ¡hey, Jehú, mira, abre tus ojos, porque más son los que están contigo que los que vienen contra ti! Y cuando Jehú vio y Dios le abrió los ojos, vio arcángeles, vio querubines, serafines, varones con espadas encendidas a su alrededor. El ángel del Señor. Recuerde que cada príncipe del cielo tiene un ejército. Miguel, príncipe del cielo, tiene un ejército que él dirige. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que ¿qué? Con los que le temen. ¿Con quién Dios va a hablar? Dios con quién va a contar sus secretos de la palabra más lindos. ¿Con quién Dios va a enviar su Espíritu Santo para explicarle la palabra? ¿Con quién Dios se va a sentar largas horas de la noche a hablar y a meditar con esa persona? Pues con el que le teme, con el que le busca, no con el mundo. Con el mundo Él envía el Espíritu Santo y la palabra de Dios para buscarlos, para que vengan al arrepentimiento. Pero la comunión íntima
Las cosas íntimas Él las habla con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios 10:27 dice: el temor a Jehová aumentará los días. Y si no, mire, Nacho está cumpliendo 81 años. Un año de gracia. Un año de gracia que el Señor le ha dado. Al que le teme, que dice el Señor, que promete el Señor, que le aumentará sus días. O sea que tendrá días lindos, hermosos, con va y vienes, pero el Señor ahí sustentándote. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí está la forma en cómo usted corregir al que está en pecado: con misericordia y verdad. Cuando usted vaya y predique afuera en la calle y quiera honrar a Dios predicando la palabra, utilice estas dos cosas: con misericordia y con la verdad de Dios se corrige el pecado, para que venga que el temor a Jehová. ¿Para qué? Para que los hombres se aparten del mal. Proverbios 23:17 dice: antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Mire, persevere, iglesia, persevere. Persevere en el temor a Jehová. Persevere, enséñele a honrar a su familia a Dios. Coja a sus niños ahí como están en la edad que tienen y enséñeles a honrar a Dios. Pastor, ¿y dónde encuentro la palabra que dice que yo tengo que honrar a Dios para enseñarle a ellos? Empiece a honrar a Dios con su ejemplo. Esa es la mejor manera de usted enseñarle a un hijo. ¿Usted cree que yo a mis hijos los cojo a enseñarles Biblia de aquí, allá y de allá para acá? No. Es con mi ejemplo. Es con mi vida. Es como pago el precio. Es con todo lo que yo soy. Ellos pueden ver de mí que ellos se enamorarán del Señor. ¿Para qué darles Biblia pa y pa y pa? ¿Para qué meterlos en ayuno si tú no ayunas? ¿Para qué decirles lean la palabra si tú no la lees? ¿Para qué decirles que alaben al Señor cuando tú ni lo alabas? Si ve, familia, que por eso el Salmo 128 en la versión simple dice: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozará del fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera y floreciente en el hogar. Mire, marido, mire, querido hermano, esposo, honre a su esposa. Haz que yo la honro mucho. Sí, ¿cómo honras a tu esposa? Yo le llevo mercado, yo le llevo todo lo que ella quiere. Es más, esta semana pensé en llevarle un picatodo. De esa manera no se honra a la esposa. Los que no conocen a Dios mercan y mejor que tú. Los que no conocen a Dios honran a sus esposas con ropa y vestido. ¿Sabes cómo honras tú a tu esposa? Cuando tú vives y dices: hombre de una sola mujer. De una sola mujer en mi mente, en mis ojos y en mi corazón. Qué difícil es eso, pastor. Una pesada carga. Bástate en mi gracia. Bástate en la gracia de Dios. Tú puedes honrar todo. Porque empieza el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. No se podía empezar el mensaje hablando del principio de la sabiduría, porque si no se respeta a Dios y no sabemos lo que es honrar a Dios, no vamos a poder adquirir sabiduría. Pero ahora, siendo consciente de ello, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen.
Mire, para los que le temen, Señor, dio esta bendición para todo su hogar. Salmo 128. Ahí está. Honre a Dios y no faltará nada. Honre a Dios y habrá gracia en su casa. Honre a Dios, respete a Dios y habrá todo el bien de Dios a su favor. Por eso es que con urgencia se requiere que el temor de Dios vuelva a nosotros. Padre, te doy gracias. He predicado tu palabra, Señor Jesús. Y yo te pido, Dios, que a lo largo y a lo ancho donde ha llegado esta voz, Señor, guiada por el Espíritu de Dios y por el poder de la palabra, Padre, Señor, te pedimos que el temor a Dios regrese a tu casa. Que el temor a Dios regrese, Señor Jesús, a nosotros. Que el temor a Dios regrese a nuestros corazones. Pídaselo a Él. Pídaselo a Él. Pídale a Él que el temor a Dios regrese. Señor Jesús, ayúdame a aborrecer. Que yo aborrezca todo pecado que trae deshonra. Que yo aborrezca todo pecado, por más pequeño que sea. Si no es visible pero te hace daño, pídele al Señor que te ayude a aborrecerlo con todo tu corazón. Que tú quieres, dile: Señor, yo quiero respetarte. Perdóname si no te he respetado, Señor. Perdóname, Dios, si he llevado una vida de irrespeto a ti. Si no te he honrado con mi vida, con mis bienes, con todo lo que tengo. Perdóname, Dios. Te pido, Dios, de que tomes el control de nuestras vidas. Y Padre, te pido, Señor, por aquellos que están viviendo bajo el temor, que están viviendo bajo el miedo, Señor, que tú los liberes del miedo, Señor Jesús. Tú no tienes por qué ser esclavo del miedo. El miedo es una esclavitud. El miedo te hace siervo de otras cosas. El miedo no te hace libre. Hoy el Señor quiere quitar todo miedo de ti y quiere decirte: quiero poner en ti temor, delicia, deleite, gracia sobre gracia, para que camines conmigo en santidad y en purificación. Te doy muchas gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo, y te doy gracias, glorioso Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.